En esta ocasión estudiaremos cuestiones referentes a la trigonometría, que se dedica al estudio de los triángulos. En particular nos interesará lo que ocurre con los triángulos rectángulos y para ello necesitamos entender qué es un triángulo rectángulo. Para construir uno nos basta con dibujar un rectángulo y dividirlo diagonalmente de manera que nos quedan dos triángulos, uno acá y otro acá. Este triángulo es muy especial. Bueno, estos dos triángulos que son iguales son muy especiales. Tienen para empezar un ángulo de 90 grados, que también se llama ángulo recto. Y los usamos tanto que les ponemos nombres especiales a sus lados. Entonces, en general, nos referiremos a un triángulo rectángulo como un triángulo que tiene un ángulo recto, así se le llama, que mide 90 grados, y luego tiene dos ángulos más, a los que podemos llamarles como nos dé la gana, pero yo en esta ocasión les llamaré con estas dos letras griegas. Esta letra se lee como alfa y es como un pescadito, y esta letra se lee como beta y es como una ave chistosa. Ahora necesitamos saber cuáles son las propiedades que suelen tener estos triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos satisfacen una propiedad que cumplen todos los triángulos, que es que la suma de los ángulos internos, se llaman los que están adentro de un triángulo, tiene que ser igual a 180 grados. Esto se escribe así: alfa más beta, acuérdense que así le estamos llamando a los dos ángulos que no son el ángulo recto, más el ángulo de 90 grados, que sí es el ángulo recto, tiene que ser igual a 180 grados. Sin embargo, podemos despejar estos dos y entonces nos quedaría que alfa más beta es igual a 180 menos 90. Y 180 menos 90 es justamente 90. Y finalmente llegamos a que alfa más beta es igual a 90 grados. Esto solo se cumple si se trata de un triángulo rectángulo. A esta ecuación, que les sugiero que tengan en el formulario, la llamaremos suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Ahora, usamos tanto estos triángulos que para referirnos a sus lados necesitamos ponerles nombres especiales. Voy a dibujar un triángulo. Lo pueden dibujar como quieran, que apunte hacia un lado o hacia el otro. Este es el ángulo recto, lo voy a poner en azul, como lo hemos puesto hasta ahora. Y de nuevo vamos a darles nombre a las cosas. Por ejemplo, le podemos poner que este sea el ángulo beta y este el ángulo alfa. Uno le pone el nombre del ángulo como se le dé la gana. No, beta y alfa son siempre y no siempre están en el mismo lugar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el ángulo recto siempre es el ángulo recto. Ese no puede cambiar de lugar. Ahora, dependiendo del ángulo que yo elija, voy a tener un nombre u otro. El nombre que nunca cambia es el nombre del lado más largo. Esa cosa se llama hipotenusa. Le voy a poner H. Y aquí voy a escribir H. La hipotenusa, así se llama, siempre es el lado más largo del triángulo. Siempre. Ahora, esta hipotenusa, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo que está acostadito así, y este es el ángulo recto, la hipotenusa puede estar acostada o la hipotenusa puede estar así. Y como se fijan, siempre está enfrente del ángulo recto.
y siempre está opuesta al ángulo de 90 grados. ¿A qué me refiero con que está opuesta? Aquí está el ángulo de 90 grados, aquí está la hipotenusa enfrente, no lo tocan, ¿vieron? Aquí también está el ángulo de 90 grados y la hipotenusa se encuentra aquí enfrente. Y aquí está el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado que no toca al ángulo de 90 grados. Ahora, dependiendo del ángulo que yo elija, voy a dibujar aquí otro triángulo. Aquí tengo de nuevo mi ángulo recto y supongamos que yo le llamo a este ángulo beta y le llamo a este ángulo alfa. La hipotenusa ya quedamos que es esta de enfrente, eso no cambia. Y ahora, ¿quiénes son? ¿Cómo llamamos a los lados? Los lados siempre se llaman catetos, así se llaman. No sé por qué, pero así se llaman. Y los catetos dependen, su nombre dependerá de dónde se encuentren con respecto al ángulo que elijamos. Si yo elijo, por ejemplo, nombrar a los catetos conforme el ángulo beta, entonces este cateto, este lado, se llama cateto adyacente. Lo estoy poniendo en verde porque beta es verde, le voy a poner aquí una beta chiquita. Cateto adyacente a beta es lo que quiero representar aquí. ¿Qué quiere decir adyacente? ¿A ustedes a qué les suena? Adyacente quiere decir que toca, ¿ok? Como Guatemala y México son dos países adyacentes, son países que se tocan. El cateto adyacente es el que toca el ángulo que elegimos. Cateto adyacente es el que toca al ángulo seleccionado. En este caso, seleccionamos beta. Y nos queda otro cateto. Y ese cateto lo vamos a llamar, lo voy a poner de ladito, cateto opuesto a beta. ¿Sale? Normalmente no se escriben las betas. Yo lo estoy escribiendo aquí para que no haya confusión. Cateto O, CO es cateto opuesto. Lo voy a poner acá. Cateto opuesto. Y como su nombre lo indica, es el que está enfrente del ángulo seleccionado. Es el que queda frente al ángulo seleccionado. No lo toca, el que lo toca se llama adyacente. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este cateto toca a beta, ¿ven? Sí lo toca. Este cateto no toca a beta, por eso este es el opuesto y este es el adyacente. Si en lugar de elegir beta para referirme a los lados, yo hubiera elegido alfa, ya no voy a dibujar beta, pero ahí queda beta también. Entonces la hipotenusa siempre es la de enfrente, pero en este caso el cateto que toca es este, el que está paradito. Y entonces sería cateto adyacente. Y le voy a poner aquí beta, pero no se suele poner eso. Y este sería el cateto opuesto a alfa, porque es el que le queda enfrente.